12:33 en la República Argentina. Bueno, ayer hablamos un poco de esto que está pasando, que nos llegan imágenes de todos lados, desde Rosario hasta Córdoba, pasando por San Pedro, Corrientes y demás. Y después vimos los mapas de la NASA, de todos los lugares que se están prendiendo fuego. Y por supuesto que uno se angustia por el ecocidio, por las pérdidas, por cómo perjudica la vida de la gente, las muertes de los animales, del ecosistema en general. Y hay un montón de versiones encontradas sobre qué provoca estos incendios. La deforestación por un lado, después vemos gobernador de Córdoba diciendo que tiene que ver con las sequías y demás, pero como nosotros, más allá de compartir nuestro repudio, nuestra angustia y preocuparnos, no entendemos una verga de nada, y se está hablando de ley de humedales y demás, sí. ¿Qué? No, de este tema en particular. Perdona. Pero yo sentí que teníamos que asumir primero esto para hablar con alguien que sepa. Sí. No, pero vos me metés en la bolsa a mí, yo sé todo de esto. ¿Y entonces para qué lo trajimos a Inti Bonomo? Porque estoy representando a una gente que no sabe. Para poder explicar. Yo me voy a hacer el que no sé ahora. Eso que acabamos de ver es un plano de Inti Bonomo. Mostrámelo un poquito. Sácalo. Ahí está. Claro que Inti. Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales y director de la carrera de Gestión Ambiental en UADE. Una persona que sabe y que nos va a explicar un poco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por salir con nosotros, Inti. Bienvenido, buenas tardes, buenos mediodías. ¿Todo bien? Bien, papá. Bueno, decía que no sé si hay una única causa para todos los incendios que hay y para todas estas imágenes desgarradoras que vemos, gente que le está pasando realmente mal. Aparte, también se tienden lazos de solidaridad entre los civiles que tratan de ir al lugar de las tragedias y ayudar y rescatar y demás. Pero, ¿nos puedes explicar un poco qué pasó con todo esto? ¿Por qué se generan todos estos incendios ahora y demás? Viene de hace meses, Rosario y todo eso, desde el inicio, porfa, Inti. Exactamente. Hace meses que hay. Lo primero que hay que entender es que hay dos focos de incendio distintos, digamos, como dos grandes focos de incendio, dos incendios masivos. Uno está en el delta y son humedales que se están prendiendo fuego, y eso hace meses que nos está llegando el humo a las grandes ciudades, a Lamba. Bueno, Rosario vive en una nube de humo hace 2 o 3 meses. Y después ahora, este fin de semana, creció un incendio que viene empezando hace casi un mes en las sierras de Córdoba. Que son bosques que se están prendiendo fuegos, que no tiene que ver con lo de los humedales. El contexto de eso es una sequía generalizada en la región, producto en parte del cambio climático, que hace que si vos prendés una llamita y viene viento fuerte, se prende fuego todo. Pero los orígenes son un poco distintos. Y ahí en los humedales, en el delta, nos encontramos con prácticas productivas de quemas para limpiar el terreno que se van de las manos, pero que se han encontrado bidones de nafta, ha habido denuncias penales por respecto de esto, y en Córdoba todavía no sabemos bien qué es lo que está pasando, porque recién está apareciendo y lo que vemos es las imágenes satelitales con fuego, pero todavía no tuvimos oportunidad de ir al terreno a constatar qué es lo que está pasando. O sea que por ahora, digamos, si bien las circunstancias tienden a que empatemos ambas circunstancias, todavía no sabemos si lo de Córdoba es del mismo origen que lo de Rosario. Exactamente. Digamos, lo de Córdoba podría, hay que ver, podría ser algún asado que se apagó mal, algún pucho que se tiró en el lugar equivocado, pero que se fue de las manos de manera, por negligencia, por decirlo de alguna manera, y no no con ese fin de prender fuego todo. Perfecto. ¿Y el fin de, por ejemplo, lo que pasa en Rosario, puntualmente, o enfrente en toda la zona de Zárate, Lima, el Paraná y todo eso? ¿Por qué se originan? ¿Qué son? ¿Terrenos privados que quieren deforestar para ganado o cosas inmobiliarias? ¿Por qué? En general sí, digamos, hay una expansión de la frontera del ganado producida por un desplazamiento primero de la frontera de la soja. Digamos, la soja ocupó el lugar donde estaban las vacas ahora tienen que buscar nuevos terrenos, y ahí aparece esta práctica que controlada se podría llegar a hacer bien, digamos, que es la quema para limpiar el lugar. El tema es que con esta sequía hacer esa práctica es una locura. De hecho, hablábamos con un colega agrónomo que estábamos intercambiando a ver qué pensábamos que estaba pasando, y lo que él me decía es, mirá, nadie que sepa quemar, nadie que sepa hacer la práctica de quema controlada, quemaría con esta sequía que hay, porque es una locura, digamos, es jugar con fuego, valga la metáfora ingenua.
¿Y la sequía Entonces, qué es? sí, Porque por la altura del año, porque es casualidad, o sea, sequía, ¿qué se refiere como sequía? Porque que mañana y pasado llueva, eso no tiene que ver, digamos, con que haya sequía, ¿o sí? exacto, tenía razón Miguel, sabe, se hace el que no sabe, pero sabe. Se hace el que no sabe, pero sabe. No, la sequía tiene que ver con, es un patrón en un periodo de tiempo un poco más largo que algunos días. Y en eso hay dos factores que influyen. Una es si viene la niña o el niño. Vieron que a veces te dicen, este año viene el niño y entonces las inundaciones, bueno, depende de las temperaturas que hay en una parte del océano, se crean condiciones para que sea un año húmedo o para que sea un año seco. Este año llega la niña. Eso quiere decir que el año... Pero a eso se le suma el cambio climático que intensifica tanto las lluvias fuertes como las sequías. Entonces ahí se arma un kit de una temporada seca, con niveles muy bajos del Paraná, por ejemplo, y que hace que con el agregado del cambio climático la seca sea muy pronunciada y muy extensa. Ahora sí, puede llover mañana y eso no significa que se terminó la seca. Significa que el promedio de precipitaciones va a ser menor que el promedio anual que suele haber. Pasa que esto con el cambio climático cada vez va a ir acrecentándose y tenemos que generar controles lo suficientemente drásticos para adelantarnos a esa situación. Pero, pues yo tengo 1000 preguntas, pues ya nos vamos del tema humedales para cambio climático. Tengo 1000 dudas, pero rápidamente, si tenés que... A ver, el cambio climático, producto del no cuidado del medio ambiente y demás, ¿por qué hace que se intensifique más tanto el calor como el frío y haya más amplitud? Es una pregunta difícil de contestar rápidamente, pero la respuesta más clara que se me viene a la cabeza es que lo que hace el cambio climático es absorber energía que antes no estaba en el sistema. Antes esa energía se iba al espacio, hablando del sistema atmosférico estamos hablando, y ahora toda esa energía solar queda contenida en el sistema atmosférico. Y eso hace que aumente la energía con la que se dan los mismos fenómenos que antes, pero se dan de manera más drástica. ¿Por qué? Porque el frente que te viene húmedo es más grande y llega más rápido, entonces la lluvia es intensa. Y lo mismo pasa al revés, un frente seco va a ser más grande y va a tener más energía en términos de masa atmosférica que se mueve. Ahora, es un poco esa la explicación de por qué son más intensos los fenómenos atmosféricos. Hay más energía. Perdón, a mí me da para sospechar si de repente, ahora estamos hablándolo desde la cuestión ambiental, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que en Rosario se confirmó en los humedales que había bidones de nafta y que ese fuego se hizo para ganar terreno, seguramente para inversiones privadas y demás. En Córdoba todavía no, pero a mí me da para sospechar si enseguida el gobernador de Córdoba, cuando todavía no se investigó nada, digamos, si solamente hay fuego y la cosa está prendida a fuego, ya sale a hablar de la sequía, ¿no? No, digamos, Inti no está diciendo que no es así, simplemente está diciendo que todavía no están los elementos. Pero digo, ya si mientras todo arde y todo el mundo está desesperado, ya alguien sale a decir, no, son causas naturales, y no habla ni de negligencia, ni de intencionalidades, ni de negocios, es para ponerse un poco atento y decir, che, pará, ¿por qué tan rápidamente despejamos una de las hipótesis, no? Sí, ahí hay que hacer foco en los controles que pueda aparecer, cómo puede aparecer el Estado ahí, digamos, ¿no? Y ahí se están debatiendo dos leyes muy importantes, que una es la reforma de la ley de bosques, porque la ley de bosques hoy te zonifica los bosques y te dice, este bosque lo puedes tocar, este bosque no lo puedes tocar, este bosque puedes hacer una intervención sustentable. Pero no tiene tipificaciones penales, es decir, si vos prendés fuego al bosque no vas en cana, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Mirá. En cambio, la reforma que se quiere hacer es para que empiece a tener tipificaciones penales. Es decir, que la gente que viola esa ley, pueda ir presa incluso con penas carcelables respecto de delitos ambientales. Lo mismo pasa en los humedales del Delta. No tenemos ley de humedales hoy, ni siquiera estamos hablando de una reforma. La ley de humedales se cayó 3 veces en los últimos 10 años. 2 veces, perdón. Esta es la tercera que se trata. Esperemos que esta vez salga. Y también hay varias iniciativas en el Congreso que presentan una ley de humedales de todas las fuerzas políticas, y hay un par de esas que tienen tipificaciones penales, que desde el sector del ambientalismo, desde las carreras técnicas como la gestión ambiental, queremos que salgan esas tipificaciones, porque si no, frente a la multa, a veces al productor incluso económicamente le conviene hacer una práctica irresponsable. Ese es el problema. Ahora, hace muchos años atrás, en 2016, hicimos una entrevista en la TV pública que hablaba de la situación de Brasil, del Amazonas, y ya se veía cómo desde las grandes empresas
no solo ya hacían lobby en la clase política para lograr hacer mierda el Amazonas y generar negocios, sino que incluso ya habían metido políticos directamente que salían de la parte privada y ya entraban directamente y ocupaban bancas para hacer negocios. ¿Está bien pensar que esto hay ausencia de Estado y hay complicidad del Estado en estas cosas? Perdón, digo, no te quiero sacar de la parte ambiental, pero, o sea, llegan muchos mensajes de gente desesperada por como cierta ausencia o cierta sospecha de que hay responsabilidad directa en estas cosas. Mira, mi lectura porque es decir que se cae la ley 3 veces, digo, ¿por qué se cae una ley que se supone que tiene que ver con el cuidado de todos o de lo que tenemos, que son recursos naturales, que en general no son recuperables o no son recuperables fácilmente? Sí, es una lectura compleja y política. Y yo me arriesgo a decir que, digamos, el tema fue muy de nicho durante mucho tiempo. Yo creo que ahora está empezando a salir un poquito de ese nicho de los ambientalistas y que nos levantemos con humo a la mañana nos hace que todos nos sentamos identificados con esa lucha. Creo que además se le dio una perspectiva social que finalmente permeó y eso hace que haya más presión social. Digamos, en todas las fuerzas políticas tenés gente piola que está intentando mover estas agendas. Lo que pasa es que cuando llega a la hora de discutir en el Congreso propiamente dicho, se encuentra con obstáculos. Yo creo que ahí, cuanto mayor presión social hagamos, cuanto más salgan los medios, como ustedes que me llamaron para hablar de estas cosas, creo que hace más difícil el costo político de mirar para otro lado. Sin duda, lo que también tenemos que empezar a trabajar es que esto no se vea como una cuestión de ambiente versus producción. Digamos, nosotros desde el ambientalismo, desde las carreras ambientales técnicas, no es que queremos que no se haga nada, que se deje todo como está y no se toque nada. Lo que queremos es que haya controles y que haya mecanismos de acción cuando las cosas se hacen mal y que haya producciones responsables en esos lugares, y eso hoy no ocurre. Claro, es muy difícil pensar, digo, lo hablamos con un montón de otros recursos naturales o que se supone que son para movilizar la economía y demás, y de los que somos consumidores, de alguna manera, y es muy difícil pensar porque parece todo muy cortoplacista, ¿me entendés? Como todo sumido en corrupción, en negociados, en cuestiones que destrozan recursos naturales. Lo hablamos con petróleo, con minería, con un montón de cosas que vos decís, ¿cuál es la fuerza del lobby de esta gente? Digo, porque, ¿te acordás, Miguel, cuando hablamos de Vaca Muerta? Con Vaca Muerta y mismo con minería a cielo abierto, con fracking y demás. Ahora, el poder del Estado, digo, evidentemente, no sé, digo, como es muy desalentador ver estas cosas, ¿no? Porque parece que no hubiera una respuesta. Bienvenido a mi vida de frustración con temas ambientales. Sí, no, la verdad es que es muy difícil. Lo que es interesante pensar es que económicamente esto, ¿no? Porque uno dice, no, porque la producción y hay que mover el país y hay que sacar al país de la pobreza y después vemos, ¿no? Un discurso que a veces aparece. Y la realidad es que, ¿sabés los costos económicos que le está costando al Estado? Todos los aviones que están mandando, todos los brigadistas que están mandando a apagar el incendio, todos los costos en nuestra salud, porque todo esto termina en gente yendo a los hospitales, a las obras sociales por afecciones respiratorias, disminución de años de vida, productividad nuestra en nuestro trabajo, que yo trabajo 10 veces peor si me duele la garganta, si me duele la cabeza, que si estoy tranquilo respirando aire puro. Todas esas cuentas se pueden hacer y son costos económicos que tiene la sociedad con esto. O sea que no hay que caer en esa falsa dicotomía de economía versus ambiente y ojalá ahora que está más claro el discurso y que la situación ambiental llegó más a los medios, se entienda que es una cuestión de Estado poner la salud al frente de las personas, así como de repente se hizo con la pandemia de que priorizamos la salud, también tiene que pasar con las cuestiones ambientales. Inti, te hago una pregunta bien amarilla. Para ver si vos que estás metido dentro de este tema lo percibís muchísimo más y si es así o no, como para bajar una línea. El hecho de que una persona se preocupe por esto y haga campaña de los incendios y suba cosas y comparta cosas, pero a la vez después se clava un asado el fin de semana, ¿es lineal? O sea, esa persona no debería... A ver, ¿me explico? ¿Es como demagogo? No, yo creo que... Porque si no comiéramos carne, ¿esto pasaría igual? Sí, son las dos cosas. A ver, yo por ejemplo, como carne.
Digamos, sí lo que trato es lo estoy disminuyendo mi consumo porque era excesivo en términos de salud y en términos ambientales. Pero digamos, hay que hacer una mezcla, ¿no? Hay que hacer una mezcla de intentar cambiar conductas individuales e ir hacia lugares más sustentables en lo personal, pero el sistema no va a cambiar porque yo coma o deje de comer carne. El sistema va a cambiar si hacemos política pública para que cambie el sistema, digamos. Si realmente hay una política pública que afecte masivamente. Entonces son las dos cosas, es pedir política pública y realizar cambios individuales. Particularmente con lo de comer carne es un tema para debatir horas y horas, pero si la producción de carne se hace sobre pastizal extensivamente, a la biodiversidad en algunas zonas hasta la puede beneficiar. Con esto no quiero decir que hay que comer carne todos los días, pero sí que no hay que demonizar al que come carne, porque además no es la forma de convencerlo de que cambie sus costumbres. Mira, yo personalmente creo que la empatía a cada uno le llega cuando puede, cuando lo siente. Siento que hay mucha más conciencia. Yo hace varios años que dejé de comer carne y demás, pollo, cerdo. Estoy haciendo una transición hacia vegetarianismo, veganismo, lo que sea. Pero por supuesto que no podés empujar a otro a que siente empatía o a que se comprometa cuando no es su momento. Lamentablemente no es así. Por más imágenes terribles que les muestres, hay gente que no puede hacer esa disociación. Lo que sí es cierto es que detrás de todo esto parece haber un negocio, y en las zonas donde te dicen no, en esa zona no se puede y es un incendio provocado por la sequía, muchas veces lo que vemos, no sé, decime vos, pero que es que sobre incendios intencionales con fines económicos se termina moviendo el fuego porque no es algo que puedas controlar. Exactamente, y además hay que pensar en lo que va a pasar después también, ¿no? Porque hoy nos preocupa el humo y los incendios, pero lo que se está incendiando son humedales y bosques, ¿no? Humedales en el Delta, bosques en Córdoba. Los dos ecosistemas, esos absorben mucha agua. Cuando hay una lluvia intensa, que va a venir también exacerbada por el cambio climático, ese agua, cuando llega a un humedal, el humedal como que es una esponja que absorbe ese agua y la contiene. Bueno, si nosotros hicimos esos humedales, ese agua, ese exceso hídrico se va a convertir en una inundación. Así que irónicamente o paradójicamente, hoy nos preocupan los incendios y queremos que lleguen las lluvias para apagarlos, y ojalá lleguen, pero el día de mañana, ni bien se apaga el incendio, nos va a tener que empezar a preocupar las inundaciones de esos lugares. Entonces, de vuelta, empiezan estos ciclos de feedback positivo, de retroalimentación positiva con impacto negativo, que son los que nos preocupan como ambientólogos, porque dejan a la luz de que esto económicamente no cierra, digamos. Aun cuando vos como sistema quieras que el país produzca y qué sé yo, después vas a tener que hacer obras hidráulicas en esos lugares que le van a costar a la gente un montón de guita, con un montón de impuestos, y entonces la cuestión es ¿a quién le cierra esta cuenta económica? Digamos? Y ahí es donde empiezan a aparecer las aristas interesantes del tema. Inti, muchísimas gracias por ponernos un poco en autos con todo esto. Hay muchas miradas, me imagino tenés colegas ambientalistas con distintas miradas y también hay mucha conmoción y nada, yo siento que por ahí en este sentido las redes sociales o los medios hoy hacen que estos temas, que a veces desde una mirada más unitaria, digo, no te enterabas lo que pasaba en tu propio país, donde todo empezaba como a destruirse, ahora nos enteramos más rápido de todo y ojalá conocimientos... Perdón. ¿Qué? Perdón, baby, estamos hablando con Inti Bonomo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ahí voy, estoy contigo. Pañuelos. Perdón, Inti Bonomo. Perdón, Tincho. Pañuelos. Apareció, no la vi. Sigamos. Yo la escuché, estaba pidiendo por una ley de humedales. Me pareció. Sí, estaba diciendo algo. Boniatos creo que estaba diciendo, pero no sé. Ahí va. Perdón. Bueno. No, que decía que ojalá esto sirva para algo, que toda esta conciencia y toda esta gente, tipo todos nosotros compartiendo cosas, hablando de estos temas, sirva para hacernos oír frente al poder político y se puede empezar a regularizar mejor esto y no nos pasen por arriba robándonos los recursos que tenemos. Gracias. Buenísimo, les agradezco enormemente el espacio y las preguntas que estuvieron súper piolas, y bueno, cuando quieran hablar de temas ambientales, acá estamos dispuestos a seguir difundiendo para que haya menos incendios. Gracias, Cinti, muchísimas gracias. Se queda un ratito más, ya viene el show de Merakio y Sofi Carmona en 8 minutos. Pará, por favor, estoy haciendo... No sé lo que...